tardes a todos. Os damos bienvenidos a este gran acto de homenaje al padre de la nación de independiente Guinea-Bissau y de Cabo Verde, padre de África, del continente africano. En primer lugar os presento Fernando Cabral, que es el sobrino de Amílcar Cabral y uno de los proyectos de Amílcar Cabral, de los niños que mandaron para Unión Soviética, Checoslovaquia, Rusia, Cuba y China y muchos otros países para ir a estudiar y poder sacar Guinea-Bissau adelante. Porque el legado de Cabral tiene dos nombres, programa menor y programa mayor. Programa menor es la lucha armada y el programa mayor es ellos. Fernando, cuando quieras. Vou ler agora uma poesia de Amílcar Cabral. A minha poesia sou eu, não poesia. Não te escondas nas grutas do meu ser, não fujas à vida. Quebra as grades invisíveis da minha prisão, abre de par em par as portas do meu ser. Sai para a vida é luta. Os homens lá fora chamam por ti, e tu, poesia, também és um homem. Ama as poesias de todo o mundo, ama os homens. Solta os teus poemas para todas as raças, para todas as coisas. Confunde-te comigo. Vai, poesia. Toma os meus braços para abraçares o mundo. Dá-me os teus braços para que abrace a vida. A minha poesia sou eu. Invitar el sobrino político de Amílcar Cabral que nos lee la poesía de Amílcar Cabral, que es también un gran poeta. Buenas tardes, muchas gracias. Solo quise hacer una aclaración antes de leeros esta poesía de Amílcar Cabral. Fernando es cuñado, hermano de Gisela, y es sobrino directo de Amílcar Cabral, es hijo de un hermano de Amílcar Cabral. Y voy a leer la poesía. Solamente deciros una cosa que estéis pendientes. Diréis que dónde hemos sacado el lema de esta fotografía. Toma mis brazos para abrazar el mundo. Es de la poesía que voy a leeros ahora en castellano. Yo soy mi poesía, Señor. No poesía. No te escondas en las cavernas de mi ser. No huyas de la vida. Rompe los barrotes invisibles de mi prisión. Abre de par en par las puertas de mi ser. Sal a luchar, la vida es lucha. Los hombres de afuera te llaman, y tú, poesía, eres también hombre. Ama la poesía del mundo entero, ama a los hombres. Libera tus poemas para todas las razas, para todas las cosas. Confúndete conmigo. Anda, poesía. Toma mis brazos para abrazar el mundo. Dame tus brazos para abrazar la vida. Mi poesía soy yo. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el vídeo, un pequeño vídeo de reportaje de Amílcar Cabral para dar a conocer el padre del continente africano. Antes de dar el inicio a esta conferencia, homenaje al 99 data de su nacimiento. Portugués sea tal vez uno de los colonialismos más desconocidos para la gente, pero el colonialismo es lo mismo independientemente del país que lo esté ejerciendo. En Guinea-Bissau y Cabo Verde, los habitantes sufrieron los golpes de los colonialistas portugueses, pero trabajaron y lucharon hasta obtener su independencia. En este vídeo os traigo a Amílcar Cabral, líder revolucionario de la antigua Guinea portuguesa. Esto es Red Planeta, comenzamos.
Amílcar Cabral nació el 12 de septiembre de 1924 en Bagdad, Bissau, antigua Guinea portuguesa. Amílcar Cabral vio desde joven la necesidad de cultivarse y estudiar para no ser manipulado por los colonialistas portugueses. Por ello, a la vez que cursaba sus estudios en el liceo, comenzó a manifestarse en la isla de San Vicente, Cabo Verde, por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Amílcar vio la auténtica necesidad de formar una África unida y soberana contra los invasores colonialistas europeos. Tras cursar sus estudios en la Universidad Técnica de Lisboa y viajar por varios países de África y Europa, en 1956 Cabral vuelve a Guinea-Bissau para reunirse con sus camaradas. De dicha reunión nació el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde, con el lema Unidad y Lucha. La creación del partido fue clave para formar una vanguardia que liderara a los guineanos y caboverdianos hacia su independencia. Amílcar Cabral logró la unificación de las dos provincias por la independencia. De este modo, convenció a distintas personas de etnias diferentes como balantas, fulas, macaños, pepels, mandingas, manjacos y bigajos. Además, Amílcar logró que estos se comunicaran en la misma lengua que fue el creol. Inicialmente, Amílcar Cabral trató de lograr la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde solicitando el derecho a autodeterminación a Portugal. Los lusos no quisieron ceder y al partido no le dejaron otra que coger las armas para luchar por la soberanía de la Guinea portuguesa. Los guineanos y los caboverdinos, liderados por las ideas panafricanistas y socialistas de Cabral, lucharon 19 años para conseguir la tan ansiada soberanía que reclamaban. En cambio, Amílcar Cabral no pudo ver materializar la independencia, ya que fue asesinado en 1972 en Conakry, capital de Guinea, en su casa donde había establecido la oficina central del partido. Finalmente, en 1975, Guinea-Bissau y Cabo Verde lograron su independencia. Amílcar Cabral ha sido otro ejemplo revolucionario que logró dirigir al pueblo y concienciar a las personas para obtener una auténtica soberanía. Pocos conocen a Amílcar Cabral. Colonialismo portugués. Ahí empieza bien. Y luego se para la imagen. Colonialismo portugués sea tal vez uno de los colonialismos más desconocidos para la gente, pero el colonialismo es lo mismo independientemente del país que lo esté ejerciendo. En Guinea-Bissau y Cabo Verde, los habitantes sufrieron los golpes de los colonialistas portugueses. En este vídeo os traigo a Amílcar Cabral, líder revolucionario de la antigua Guinea portuguesa. Esto es Red Planeta, comenzamos. Amílcar Cabral nació el 12 de septiembre de 1924 en Bagdad, Bissau, antigua Guinea portuguesa. Amílcar Cabral vio desde joven la necesidad de cultivarse y estudiar para no ser manipulado por los colonialistas portugueses. Por ello, a la vez que cursaba sus estudios en el liceo, comenzó a manifestarse en la isla de San Vicente, Cabo Verde, por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Amílcar unida y soberana contra los invasores colonialistas europeos. Tras cursar sus estudios en la Universidad Técnica de Lisboa y viajar por varios países de África y Europa, en 1956 Cabral vuelve a Guinea-Bissau para reunirse con sus camaradas. De dicha reunión nació el Partido Africano por la de los guineanos y caboverdianos hacia su independencia. Amílcar Cabral logró la unificación de las dos provincias por la independencia. De este modo, convenció a distintas personas de etnias diferentes como balantas, fulas, macaños, pepels, mandingas, manjacos y bigajos. Además, Amílcar logró que estos se Finalmente, Amílcar Cabral trató de lograr la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde solicitando el derecho a autodeterminación a Portugal. Los lusos no quisieron ceder y al partido no le dejaron otra que coger las armas para luchar por la soberanía de la Guinea portuguesa. Los guineanos y los caboverdinos, liderados por las ideas panafricanistas y socialistas de soberanía que reclamaban. En cambio, Amílcar Cabral no pudo ver materializar la independencia, ya que fue en Conakry, capital de Guinea, en su casa donde había establecido la oficina central del partido. Finalmente, en 1975, Guinea-Bissau y Amílcar Cabral ha sido otro ejemplo revolucionario que logró dirigir al pueblo y concienciar a las personas para obtener una auténtica
para que la gente se aventure a leer acerca del líder guineano. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Recordad que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo por este vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas! Más desconocidos para la gente, pero el colonialismo es lo mismo independientemente del país que lo esté ejerciendo. En Guinea-Bissau y Cabo Verde, los habitantes sufrieron los golpes de los colonialistas portugueses, pero trabajaron y lucharon hasta obtener su independencia. Ahora, ¿no? Bueno. Subimos. Ya puede subir. Vale. Pido disculpas por ese lapso de la tecnología y el directo. El texto se ha oído casi todo, ¿eh? Sí, se ha oído. Sí. Este pequeño vídeo que os hemos mostrado, siendo muy divulgativo, tiene una frase lapidaria que dice que Amílcar López Cabral no es conocido. Esto que puede ser verdad. Hoy queremos, con esta conferencia y con más actos que tenemos previsto realizar, otros que ya se han desarrollado, dar a conocer y situar el lugar que le corresponde a Amílcar López Cabral, que es el padre de Guinea-Bissau y de Cabo Verde. En una encuesta realizada a la televisión inglesa BBC sobre los líderes más influyentes de la historia, estos fueron los resultados. En quinto lugar, la reina Isabel I de Inglaterra, quien había sido nominada porque en el siglo XVI restableció la paz y construyó el poder nacional después del tumulto. En cuarto lugar, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, nominado porque defendió a los trabajadores y emancipó de los esclavos. En tercer lugar, el primer ministro británico, Winston Churchill, porque se negó a aceptar la capitulación ante Hitler. En segundo lugar, Amílcar Cabral, quien unió a más de millones de guineenses para liberarse de la ocupación portuguesa y a su vez impulsó a muchos otros países africanos colonizados a levantarse a pelear por la independencia. Su lucha por la independencia en África también transformó Portugal, que es el 25 de abril. En primer lugar, Maharaja Ranjit Singh, líder del imperio Sikh a principios del siglo XIX. Amílcar Cabral era un líder carismático, inteligente y gran escritor. Tenía la capacidad de comunicarse con la gente más humilde, pero también con círculos intelectuales y políticos a nivel internacional. Cabral rechazaba el pesimismo y el fatalismo. Hoy, al cumplirse 99 años de la fecha de su nacimiento, el pensamiento de Cabral sigue vivo en distintas partes del mundo, en especial entre los pueblos de Latinoamérica y África. Termino diciendo con la palabra del lema de esta conferencia. El gran hombre, Amílcar Cabral, no está muerto, está dormido. Cabral Camure, Cabral está vivo. Doy inicio a la conferencia. Bienvenidos a todos, bienvenido a Fran, bienvenido a Diego. Quiero disculpar a la embajada de Guinea-Bissau que debería estar en la mesa. El embajador en ese momento, por motivo de salud, no pudo estar presente. A dona Ligia García, la diplomática, la que debería
a acompañarnos, pero se retrasa un poquitín porque está en este momento en el aeropuerto recibiendo una delegación de Guinea-Bissau que viene para la conferencia. Damos la bienvenida, Chinana, el representante del PAICB. Por favor, nos acompaña en la mesa. Bueno, en realidad, el que tenía que estar aquí era una chica que está trazando también, está retrasada en el metro o algo así, para hacer el discurso, porque ha sido ella quien ha preparado todo eso, el discurso. Me puedo sentar, pero no sé, pero no voy a decir nada porque no sé. Vale, entonces le aceptamos las disculpas y las esperamos. Sí, sí. Y mientras tanto vamos siguiendo. Vale, muchas gracias. Damos bienvenido a Fran Pérez Esteban, responsable federal de Derechos Humanos de Izquierda Unida, actualmente internacional, que nos va a hablar de la actuación internacional de Amílcar Cabral. Fran Pérez estudió magisterio y filósofo, pero trabajó en la educación, ha sido muchos años profesor de adultos y de niños también, en niños especiales de 15 años, ¿verdad? En Pinto ha sido concejal de Izquierda Unida en Alcalá de Henares. Actualmente es el responsable de los derechos humanos a nivel internacional y ¿De Izquierda Unida? No, es República y... Ah, que soy republicano e internacionalista. Que es republicano internacional. Que sepa también que soy republicana. Claro. Nací bajo bandera de la República. Es verdad. Y soy republicana. Fran. Bueno, vale, pues empiezo. Empiezas, sí. Por bueno, favor. Pues a ver, vamos, yo creo que el vídeo, aunque no lo hemos visto del todo bien, pero sí nos el guión que ha seguido un poco, sí nos situaba un poco quién era Amílcar Cabral, ¿no? Yo voy a hablar un poco de sus ideas, porque es un personaje que ha sido muy elogiado por mucha gente, por eso lo que decía Gisela es verdad, que hay quien le considera el padre de la independencia de África, ¿no? Y se podría decir, bueno, pero es que hay más independentistas, hay más anticolonialistas en África, hay más líderes, ¿no? Sí, es verdad, pero de él se habla como del padre porque aúna muchas virtudes, ¿no? Yo voy a decir algunas, ¿no? En sus ideas, ¿qué ideas tenía Amílcar Cabral? Que yo creo que es bueno saberlo, ¿no? Pues por un lado, era un estudioso de los movimientos de liberación nacional, pero también anticolonialista, antiimperialista, ¿no? Él era un nacionalista africano, o sea, él quería que su país se independizara de Portugal, lógicamente, ¿no? Que era un país que había sufrido el esclavismo portugués durante muchísimos años y quería la independencia, pero a la vez también era un panafricanista, que lo dice el vídeo también. ¿Eso qué significa? Bueno, que estaba a favor de la unidad de todos los pueblos de África, ¿no? Él soñaba una África unida y una África que se liberara en todos los países del yugo colonial, ¿no? Y por eso él no solo se limitó a trabajar en su país, sino también en otros países, ¿no? Bueno, yo creo que también era un hombre que empieza a estudiar el marxismo, él se hace, por así decirlo, socialista, ¿no? Él aplica el materialismo histórico al estudio de la historia, y aunque yo creo que hay un debate sobre si era marxista o no era marxista, hay un debate entre los teóricos y los seguidores de Cabral, ¿no? Pero yo creo que él empujaba un proyecto claramente de izquierdas y un proyecto claramente que defendía los derechos humanos para el pueblo de Guinea-Bissau, ¿no? Luego era también un internacionalista y creía en la educación y en la cultura como la base, digamos, para cambiar la sociedad. Y luego hablaré un poquito más de ello porque es muy importante, ¿no? Otra de sus ideas es la reafricanización, ¿no? Que es un concepto que él inventa, pero que es muy sencillo de entender. Si queremos romper con la colonia, con la metrópoli, pues tenemos que dejar de ser colonia, tenemos que ser un pueblo, un país que se une y donde los gobernantes no miran más a la metrópoli, no miran más a Europa, sino que miran
a la propia África y tienen que identificarse con sus pueblos, ¿no? Es decir, las élites, los gobiernos, tienen que romper con las metrópolis y tienen que defender la tierra, los recursos naturales de cada país para sus países, y tienen que, de alguna forma, fusionarse con los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, esto sería un poco, yo creo, un resumen de cuáles serían las ideas de Cabral, ¿no? Más o menos. Ahí se ha dicho en el vídeo que estudió en Lisboa, es verdad, o sea, él obtiene una beca y se va a Portugal a estudiar, se hace ingeniero agrónomo. Él había estudiado los problemas de Guinea, se la había recorrido de arriba abajo, de Guinea-Bissau, y había visto pues todo, ¿no? La pobreza, el hambre, había visto la sequía, ¿no? Y uno de los temas que le preocupaba era la tierra, porque la tierra es lo que se tiene, ¿no? Entonces él quería ser ingeniero agrónomo para ver de qué manera se podía acabar con la sequía, de qué manera se podía luchar para que la tierra se desarrollara y diera los frutos para que todos pudieran vivir, ¿no? De una manera justa, digamos. Pero bueno, él ya demuestra sus inquietudes porque allí no se limita a estudiar, sino que crea un centro de estudios africanos, no solo guineanos, sino africanos, se junta con otros africanos y se dedican a estudiar, no solo digamos, la carrera de cada uno, porque eran estudiantes, sino los problemas de África, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante. Ahí se hace muy amigo del que luego sería presidente de Angola, Agustín Neto, ¿no? Ahí se hace amigo desde jovencito, y por eso él luego se implicará también en la liberación de Angola, ¿no? Bueno, así su vida, lo ha dicho un poquito el vídeo, yo solo voy a decir algunas cosas, ¿no? Realmente a mí me admira que con 48 años se puedan hacer tantas cosas, ¿no? Porque él le da tiempo a escribir libros, le da tiempo a estudiar, tener una carrera, montar una guerrilla, tirarse, creo que son 16 años en la guerrilla, o 17, ¿no? Es decir, una etapa muy grande, ¿no? ¿Cuánto? 11 años en la guerrilla. Yo le he escuchado el vídeo 17, pero sí, puede ser. Creo que, de hecho lo he anotado aquí, ¿no? Que ellos fundan el movimiento político, ¿no? El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde en el 56, y en el 62-63 ya tienen que ir a la lucha armada, ¿no? Aquí yo quería decir que la lucha armada no era un objetivo inicial, ellos querían, digamos, luchar por la independencia. Intentan luchar por métodos pacíficos, yo creo que esta idea es muy importante, ¿no? Sobre todo para aquellos que denigran los movimientos armados, ¿no? Es decir, yo creo que nadie es violento, nadie quiere usar las armas, ¿no? Pero hay veces que no te queda otro remedio. Y en el caso de los movimientos de liberación de África, pues bueno, creo que sabéis todos que las metrópolis, los países que tenían explotados y dominados a los países africanos no se dejaban, no se independizaban solos, querían seguir robando, digamos, los recursos naturales y la riqueza de esos países, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos empiezan a hacer manifestaciones, hacen huelgas, hacen activismo, digamos, político, pacífico, pero no pueden porque rápidamente hay una represión que se concreta luego en una gran masacre en la que mueren 50 o 60 compañeros, y él a partir de esa masacre se da cuenta que vas a llevar a la gente a morir y que no puede ser, que hay que ir a la lucha armada para terminar con la dependencia de Portugal, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante, que se sepa, porque no es un militar, ni es alguien que tenga vocación de guerrillero, sino que llega a la convicción de que la lucha armada es la herramienta, porque no hay otra, ¿no? Luego, otra cosa interesante es que desde el año 67 o así, ellos consiguen liberar, trabajan de una manera muy curiosa, que esa teoría que yo creo que sin haber conocido todavía al Che Guevara, que luego lo conoció, pero es la teoría esta maoísta del campo a la ciudad, no sé si la habéis oído, ¿no? Es decir, ellos ponen gente en el norte, en el sur, en el este del país, y esa gente empieza a montar campamentos y esa gente va hacia el centro, ¿no? Y la idea es conquistar el centro del país y la costa donde está la capital, ¿no? Pero en las zonas que van liberando, ellos no se limitan a decir, bueno, pues hemos conquistado esta zona y ponemos aquí un fuerte militar. Lo que hacen es crear escuelas, crear hospitales, intentar que eso sea una zona gobernable e intentar, bueno, practicar ya ahí pues algún tipo de derecho a la salud, de derecho a la educación, sobre todo la educación, que a él le preocupaba mucho, ¿no? Esas zonas liberadas pues son muy importantes porque desde un primer momento se ve que a pesar de que Portugal incluso llama a la OTAN, o sea, la OTAN interviene en algún momento bombardeando y usando hasta napalm, ¿no? Es que conocemos lo del napalm por Vietnam, pero bueno, aquí vemos que también se usó en África y era un arma prohibida, ¿no? Un arma que crea un montón de
dolor y de daño, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es así algunas pinceladas, ¿no? En el 64 conoce al Che Guevara. Creo que esto es interesante porque se entrevista en Conakry con él y él le explica su proyecto, el Che Guevara le escucha y él le pide apoyo a Cuba, ¿no? Porque Cuba, sabéis que tenía una implicación en África, sobre esto hay libros, hay distintos libros. África tuvo el apoyo de Cuba en muchos países y bueno, pues él le pide no solo armamento, sino también uniformes, medicinas, le pide sobre todo instructores militares porque necesitaban expertos en formación para que formaran militarmente a la gente, ¿no? Y luego también le piden instrumentos agrícolas para que se puedan, digamos, en las zonas liberadas empezar a desarrollar algún tipo de agricultura, ¿no? Bueno, ¿por qué el asunto este de la dimensión internacional de Cabral? Bueno, porque él, como os decía, no se limitó solo a Guinea-Bissau, ¿no? Él, por ejemplo, participa, y creo que esto es muy importante, en las reuniones de la Tricontinental. La Tricontinental, ya casi nadie se acuerda lo que es, pero era un intento de coordinar los movimientos antiimperialistas que había en distintos continentes, en los 3 continentes, digamos, empobrecidos, ¿no? O sea, en África, Asia y América Latina, ¿no? Y ahí se da la primera conferencia que se hace en La Habana. Ahí asisten, pues, dirigentes muy importantes africanos, ¿no? De América Latina y de Europa, de izquierdas, y ahí está, por ejemplo, Ben Barka, el de Marruecos, que luego fue asesinado por el papá del actual rey de Marruecos, por Hassan II. Era un socialista marroquí que además había ganado las elecciones. Bueno, estaba el Che Guevara, estaba Lumumba, ¿no? Que también fue asesinado por los belgas y por la CIA, es decir, y él estuvo allí. Y he sacado algunas frases interesantes de qué dijeron ahí personas que lo conocieron, ¿no? Uno que a mí me ha sorprendido mucho encontrar esta cita tan elogiosa es de Fidel Castro, ¿no? Entonces, Fidel Castro, he sacado 2 citas sorprendentes, ¿no? Dice: se puede decir que con muy pocos líderes con los que he hablado he desarrollado una amistad tan profunda como la que he tenido con Amílcar Cabral. Dice: Amílcar Cabral es un pensador de enorme capacidad política e intelectual, un creador y una persona especialmente humana. Esta es una cita de Fidel sobre... Y luego, en el discurso de Fidel de la Tricontinental, dice otra cita muy interesante también, ¿no? Dice: uno de los líderes más lúcidos de África y más brillantes es Amílcar Cabral, el camarada Amílcar Cabral. Él inculcó en nosotros una gran confianza en el futuro y en el éxito de su lucha de liberación. Ahí ya Fidel explicita en la conferencia de la Tricontinental que los van a apoyar, que van a apoyar a la revolución que está intentando impulsar Cabral en Guinea-Bissau, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Hoy he encontrado una cita de Pablo Freire. Los que somos profesores, de progresistas o de izquierda, tenemos una admiración tremenda a Pablo Freire, que era un brasileño, que era pedagogo y publicó un libro maravilloso y cambió la historia de la pedagogía para las clases populares, para la gente humilde en América, que era la pedagogía de la liberación, ¿no? O sea, él piensa que sin educación y sin cultura no hay liberación, no hay conciencia, no hay pensamiento crítico y por tanto no va a haber una nueva sociedad, ¿no? Entonces no se trata solo de gestionar, el pueblo tiene que estar educado. Puede haber un buen gobierno que gestione, pero si el pueblo no tiene conciencia de clase, no tiene conciencia social, no tiene pensamiento crítico, bueno, pues dirá: ah, pues qué bien me va con este gobierno, ¿no? Pero hasta se puede derechizar, eso es lo que creían, ¿no? Bueno, pues Pablo Freire también dice algo muy curioso, dice: para mí Cabral y el Che Guevara fueron las 2 grandes expresiones del siglo XX. A mí esto me ha dejado impresionado, porque del Che Guevara sí hemos oído todo, pero de Cabral no tanto, ¿no? Y bueno, Pablo Freire, después de conocerlo y de conocer a otros dirigentes africanos, decidió colaborar con estos procesos revolucionarios, y Pablo Freire se marchó. También estaba perseguido por la dictadura en Brasil y decidió irse a Guinea-Bissau. Se marchó también a otros países, a varios países africanos. Estuvo colaborando en general con las colonias portuguesas, con Mozambique y con Angola, ¿no? Pero ahí montó proyectos de educación de adultos para fomentar esa educación liberadora, ¿no? Digamos. Luego, otra cita muy bonita de Freire, que es anecdótica, pero que a mí me ha impactado un poco, ¿no? Dice Freire: me sorprendió ver que antes de ir al combate, Cabral visitaba en soledad las escuelas. Dice: y fui testigo de la ternura de Cabral con los niños, ¿no? O sea, que hablaba con los niños, se despedía de los chavales y luego se iba a combatir, ¿no? Lo cual es una anécdota tremendamente humana, ¿no?
Voy saltándome cosillas por aquí porque yo me puedo enrollar muchísimo. Bueno, una cosa de su dimensión internacional también muy importante, ¿no? Hoy no vais a ir. No vas a ir, pero no vais a No. Hoy no. La próxima vez que levanto el puntillo, que es un horror decir. Una cosa... 10 minutos, ¿te acuerdas? Sí. Eso tenemos que ver cómo hacer. Una idea interesante sobre Cabral es que él también intenta que no sea la lucha en un solo país, ¿no? Ya os lo he dicho antes, es decir, que coordinar las luchas de los movimientos de liberación, primero de habla portuguesa, o sea, que habían estado dominados por Portugal, con Mozambique y Angola, y después con todo el continente. Entonces en Marruecos, él va a Marruecos, viaja allí y viaja a otros países, a Conakry sobre todo, para reunirse en lo que llaman la Conferencia de Organizaciones Nacionalistas de las Colonias Portuguesas, ¿no? Esto es muy interesante porque ellos coordinan la lucha armada y coordinan las estrategias, coordinan lo que están haciendo, ¿no? Y buscan una estrategia común. Yo creo que eso es muy interesante en él, ¿no? Durante un tiempo en Marruecos se pudieron mover con mucha libertad, ¿no? Y también estuvo en esa reunión, junto a Angola y Mozambique, estuvo Santo Tomé y Príncipe, ¿no? Eran cuatro partidos. Entonces, Cabral realmente trasciende, yo creo que tanto el contexto, digamos, de la guerra contra el colonialismo portugués, como también el propio momento histórico, porque digamos que no es solamente el problema este-oeste o Estados Unidos-URSS y ver cada país donde él se escapa de ese planteamiento y busca una especie de internacional de los países africanos, ¿no? Bueno, ¿qué más por aquí? Y voy a deciros algunas anécdotas que también me han llamado la atención investigando un poco a fondo. Sus libros estuvieron prohibidos en muchísimos países porque él era un admirador de Frantz Fanon, porque también lógicamente es un antirracista, pero sus libros, o sea, que tenía tiempo hasta para escribir libros de profundidad, no libros anecdóticos para contar cosas superficiales, sino de pensamiento político, ¿no? Pues también me llamó la atención que estuvieron muy prohibidos en todas las dictaduras de África, ¿no? Y bueno, pues no sé qué decirlo más aquí. Estuvo exiliado un tiempo también, o sea que también su dimensión internacional también se la da el exilio, porque hay momentos en los que le echan del país y él tiene que irse, se va a Angola, se implica en el movimiento armado allí y él se consideraba incluso un miembro del movimiento de liberación de Angola, ¿no? ¿Qué más? Hizo una gira por muchos países de África también para establecer contactos y para establecer relaciones políticas entre luchadores, ¿no? Y luego otra cosa interesante de él es que siempre buscó la unión de los caboverdianos con los guineanos, ¿no? Porque el imperialismo portugués estaba empeñado en pelearlos, ¿no? Entonces tenían radios, tenían medios de comunicación y estaban todo el rato radiando a los de Cabo Verde contra Guinea y a los de Guinea contra Cabo Verde, ¿no? Para ver si se mataban entre ellos y no contra Portugal. Pero vamos, yo creo que es un excelente personaje del que hay mucho que aprender. Yo creo que lo que ahí dice Fidel o Pablo Freire sobre él dice mucho, ¿no? De su dimensión humana, su dimensión política, su dimensión internacional. Hay una cosa interesante y es que él también busca en Naciones Unidas un reconocimiento. Sabéis que la diferencia entre un terrorista y un luchador popular o un movimiento de liberación nacional lo da Naciones Unidas. Si Naciones Unidas dice que la OLP de los palestinos es un grupo que tiene derecho a la liberación nacional porque está oprimido por otro grupo que ha dominado su territorio, entonces es un movimiento de liberación nacional. Pero si Naciones Unidas no te da, digamos, ese caché o esa etiqueta, pues es un problema, porque la derecha usa siempre son terroristas, son asesinos, son guerrilleros, criminales y tal. Bueno, pues la ONU, una cosa interesante es que Cabral llamó a Naciones Unidas, montó reuniones con intermediarios para que se organizara una misión de la ONU que visitara el país, ¿no? Visitaron las zonas liberadas incluso y quedaron muy sorprendidos de todas las escuelas que se habían creado, todo el trabajo que se había hecho en materia de salud. Y cuando ellos declaran la liberación, que la declaran antes del dominio total del territorio, Naciones Unidas inmediatamente la reconoce también, ¿no? O sea, reconoció la independencia. Y bueno, pues yo creo que ahí hay también quizá algo que decir, y es que tiene doctor honoris causa ese título por dos universidades, una es soviética y otra es de Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Una de cada gran potencia en aquel momento. Y bueno, pues yo creo que con eso terminaría un poco así la intervención. Luego si queréis preguntar o decir
alguna cosa, pues vuelvo a lo mejor a intervenir. ¿Cómo voy de tiempo? Muchísimas gracias, Fran. Sí, Sandra te controla. Te encarga Sandra de controlar. Muchísimas gracias. Hemos dado cuenta que has estudiado muy bien Amílcar Cabral. Hay mucho que decir, mucho que contar. De párrafos que dijiste sobre Amílcar Cabral, visitaba a los niños, se preocupaba en que los niños estudiasen. Y yo me pregunto ahora, en el siglo que estamos, ¿cómo es posible tener un gran pensador que es Amílcar Cabral y un gran luchador que ha luchado para el pueblo de Latinoamérica y el pueblo africano, para que hoy Guinea-Bissau lleva 4 años sin escuela? Doy paso, cada intervención seguiré repitiendo que Amílcar Cabral, el gran hombre, está dormido, no está muerto, está dormido. Doy paso a Daniel Penilla, mi compañero, mi gran amigo del partido, letrado especialista en Derecho de Empresa, director de Desarrollo de Negocio de Periodismo Latino, fundador del Grupo Federal Latino del PSOE, uno de los líderes que lucha contra el racismo, que yo creo que en una de las palabras que he dicho de Amílcar Cabral, que dice que no le gusta el victimismo, ni le gusta el pesimismo. Daniel, el público es todo tuyo. Y republicano también. Y republicano también. Es que no sé por qué no la repito, si yo nací en la bandera republicana. Y yo. Bueno, Daniel, pues, bienvenido. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos y todes. Agradezco la invitación que ha hecho extensiva el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Gracias, Gisela, por la invitación que extendió al Partido Socialista Obrero Español, en cabeza de Hanna Jalul, que era quien iba a venir en primera instancia, pero por temas de agenda Hanna no ha podido venir y bueno, pues estoy yo trayendo su agradecimiento por la invitación y su enhorabuena también por la realización de actos como estos. Debo confesar que anoche, cuando Gisela me envió el mensaje por WhatsApp diciéndome: Diego, amigo, te toca hablar de Pablo Iglesias y Amílcar Cabral, fundadores de 2 partidos históricos, me entraron no nervios, me entró pavor. Y un pavor alimentado por la responsabilidad que implicaba hablar de 2 grandes ideólogos políticos y libertarios y de organizar un discurso en poco tiempo, porque fue anoche que finalmente se concretó mi asistencia hoy, un discurso un poco coherente, que pudiera ser en principio. Mi idea era hacer un paralelismo entre los 2 líderes, el líder fundador del Partido Socialista, que es mi partido, y la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato al que pertenezco, y este gran líder africano como es Amílcar. Pero a medida que iba leyendo acerca de Amílcar, porque debo confesar que sabía de su existencia, pero conocía muy poco acerca de él, sí que conocía mucho más sobre Pablo Iglesias. He leído biografías, documentos, escritos que nos dejó a los socialistas españoles, pero a medida que iba leyendo a Amílcar, figura menos conocida para mí, el pavor se iba transformando en una especie de afán por reivindicar la figura de Amílcar, y a medida que conocía su figura y experimentaba y entraba en su personalidad, en sus escritos, en lo que hablaban de él, iba conociendo o iba trayendo a mi memoria la reivindicación de otros líderes que a nivel del mundo están desconocidos, pero que hicieron grandes transformaciones en sus sociedades y en sus continentes. Y reivindicar no solo las figuras,
no solo me iba surgiendo el afán de reivindicar la figura, sino de reivindicar aquello que trasciende a las figuras y que trasciende a los personajes. Y esos son las ideas, los valores, los principios que subsisten perennemente o que están más allá del personaje, pero que son la impronta de sus discursos, de su obra, de su hacer y de su buen hacer. Y esas ideas no eran más que las ideas de libertad, de solidaridad, de justicia, de igualdad, que le inspiraron a él, que han inspirado a muchos otros líderes y lideresas también, y que hoy se ven a través de sus acciones, de los partidos que fundaron, de los sindicatos que crearon y del discurso que también dejaron o que nos dejaron para meditar y reflexionar. Reivindicar las ideas que iluminaron la mayoría de los movimientos de liberación nacional, pero también los movimientos de liberación personal. Y aquí traigo una frase de nuestro compañero Pedro Cerolo, que decía que los movimientos de liberación eran los movimientos, tanto nacional como personal, eran los movimientos que más igualdad y justicia habían traído a las personas, y que al traer igualdad y justicia traían tranquilidad, y que la tranquilidad para él era la mayor expresión de la felicidad humana. Eran movimientos de liberación que han traído felicidad a los seres humanos. Y Pedro Cerolo, al decir esto, hablaba de los movimientos de liberación antiesclavistas, del movimiento por los derechos civiles, del movimiento obrero, del movimiento LGTBI, y de un movimiento que él siempre reconocía y que siempre hablaba y decía que era el que mayor fuerza o transformación había traído a la humanidad, y era el movimiento de liberación de las mujeres. Reivindicar es muy importante, y reivindicar trayendo a la memoria las ideas y los principios de Amílcar es muy importante. Por eso es importante este acto, lo hablábamos antes con Fran, de hacer actos que visibilicen y reivindiquen estas historias y estas vidas. Y estos principios que hoy más que nunca se necesitan hablarse y decirse, porque estamos en un momento en que lo opuesto, lo antagónico a la igualdad, a la libertad, a la justicia, a la solidaridad, a la cooperación de los pueblos, ese discurso que está marcando la pauta, el discurso del odio, el discurso antagónico del rechazo al otro, el discurso de la discriminación, que tanto está imperando últimamente en muchos estamentos y en muchos gobiernos de las comunidades autónomas de este país, y no solo de España, sino también en muchas partes del mundo. Ese discurso de Trump, el discurso de Meloni, el discurso de otros personajes que impulsan las ideas del odio y la discriminación. Ideas que, decía también el compañero Pedro Cerolo, se curan con la educación. El odio se cura y la discriminación se cura con la educación. Y la educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se construye en la justa medida en que el otro se construye, en un acto que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro, como diría, y ya lo ha nombrado antes Fran, Freire, que fue el pensador brasileño que inspiró a Cabral y que inspiró al Partido Africano para la Independencia de Guinea, para que en la década de los 60 no solo, no es que cambiara, pero no solo transformara la lucha armada por una lucha pacífica, que fue la lucha de la resistencia cultural, que ya Fran lo nombraba antes, ¿no? Esa idea de hay que educar, hay que traer la educación, la cultura, la salud, los servicios básicos,
y que él empezó en los pueblos. Entonces iba creando zonas liberadas con la formación de escuelas para la población, incluidas las mujeres. Mira como el principio de igualdad, ¿no?, para una época y para un momento pues de los años 60, con la producción de libros escolares, clínicas improvisadas, agricultura de autosubsistencia y desarrollando formas innovadoras de organización sociopolítica. Iba creando esos espacios en esos pueblos de tal forma que a inicios de los años 70 los portugueses solo ocupaban una parte marginal de Guinea, porque la otra parte estaba ocupada por esa revolución silenciosa, pacífica, que la revolución cultural, ¿no?, que había llevado a todos esos pueblos. Es increíble, ¿no?, cómo una lucha cultural de resistencia pacífica puede ganarle a las bombas de napalm que la OTAN proveía a Portugal en aquel entonces, ¿no?, atacando la población civil de Guinea y de Cabo Verde. Esa estrategia de lucha pacífica a través de la creación de espacios educativos, de encuentro, de espacios de encuentro, de reflexión, de ayuda al pueblo, fue lo que Paulo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, el 2 de mayo de 1879, casi un siglo antes, creó, o tuvo la idea de crear, con lo que fueron las primeras casas del pueblo, aquí en Madrid, donde el trabajador, el menos favorecido, las personas menos favorecidas de la sociedad española de entonces, podían tener la oportunidad de ir, tener una atención en salud, tener educación, tener alfabetización, tener un encuentro, un espacio de reflexión, de análisis, de encuentro, ¿no? En tiempos en el que la salud, la educación en este país era privilegio de muy pocos. Bien es cierto que estoy hablando de dos tiempos y de dos espacios de vida que se sobreponen solo por un año. La muerte de Paulo Iglesias fue en Madrid en septiembre de 1925 y un año antes, también en septiembre de 1924, había nacido en Guinea-Bissau Amílcar Cabral. Sin embargo, podemos ver cómo las ideas sobrepasan los espacios y los tiempos, ¿no?, y cómo las ideas ayudan a construir esas formas diferentes de bienestar para las personas. Así pues, no quiero extenderme más, ya Fran me ha comido mucho el discurso. Es que es impresionante, es una figura, la de Amílcar, que es fascinante. Ayer iba leyendo y bueno, me dieron a las 4 de la mañana leyendo acerca, y no había hecho nada del discurso, pero es increíble, ¿no?, como figuras que permanecen desaparecidas para mucha gente y que fueron tan importantes y que han sido tan importantes para el cambio social en sus países, en sus continentes. La lucha, así que gracias por este acto, gracias por reivindicar y por poder traer aquí estas palabras donde reivindicamos la lucha obrera del pueblo español en cabeza de Paulo Iglesias, o la lucha contra el colonialismo en cabeza de Amílcar Cabral, o la lucha también de otros líderes y lideresas, y me permitirán traer aquí también sus nombres, como Manuela Beltrán en Colombia en 1810, que generó los gritos de independencia en mi país, también de revoluciones que generaron procesos de liberación antiimperialistas, de María Prado de Bellido en el Perú, del mismo Ernesto El Che Guevara, a quien Cabral hizo un discurso, estuve leyendo el discurso muy bonito, y le homenajeaba a... creo él fue aquí, pensé que Amílcar había ido allí a América Latina y se había visto allí con el Che. Se vieron en La Habana, pero se habían visto previamente en Guinea, en Conakry, ¿no? En Guinea Conakry. Así que es importante reivindicar las luchas, reivindicar los personajes,
reivindicar nuestros próceres de la independencia, nuestros héroes, nuestras heroínas, reivindicar sus ideas, reivindicar su obra aquí en España, con ese afán que tenemos quienes hemos migrado, de dar a conocer las figuras que han hecho nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, porque al final reivindicar esa historia, estos personajes, estas ideas, es reivindicar ese trozo de nosotros que se nos quedó allí y que nos duele tanto siempre que lo recordamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Agradecemos en nombre de Guinea-Bissau y de Cabo Verde. Te agradezco en nombre del pueblo africano. Es increíble como que Amílcar Cabral no es conocido. Duele en la posición que él ocupa, segundo lugar, el líder más influyente del mundo. No es fácil de llegar ahí. Hay muchas historias de la vida. Hay mucha gente que ha hecho historia. Amílcar no llegó a conocer esa bandera de la República, no llegó a conocer la bandera, ni la independencia. Y él mismo lo hizo, pero no llegó a conocerlo. Y en este acto del 12 de septiembre, que estamos conmemorando la fecha de su 99 aniversario de nacimiento, el día 19 de septiembre, que también es la fundación de su partido, que el día 24 de septiembre es la proclamación de la independencia de Guinea-Bissau, os invito oficialmente a que nos acompañen, a ayudarnos a divulgar, a hacer conocer a Amílcar Cabral, a hacer conocer el padre del continente africano. Hoy la celebración de su data de nacimiento, el 19 la celebración de la fundación de su partido, y el día 24 que es la celebración de la independencia de Guinea-Bissau. El programa es que hoy y el día 19 queremos hacer conferencia, y el día 24, pero cae un domingo, queremos celebrarlo el día 23 en Fuenlabrada, una fiesta de comer y beber sin hablar de política, solo para relajar de la tensión que estamos viviendo, de mucha emoción, y yo con lágrimas en los ojos hoy, en este momento, y haciendo una pregunta sin respuesta: ¿cómo es posible que Amílcar Cabral no es conocido? ¿Cómo es posible que PAIGC, Partido Africano, no es conocido? Estáis invitados, os pedimos en nombre de Amílcar Cabral, el gran hombre que está dormido, acompañarnos, ayudarnos a divulgar, a hacer conocer su obra, porque él no está muerto, está dormido. Y el día 23 en Fuenlabrada, comer a partir de las 22 horas, comer, beber, bailar a memoria de Amílcar Cabral. Como estamos esperando algunos compañeros que todavía no llegan, me gustaría compartir el mensaje del secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, y el senador. Millán, cuando puedas, por favor. Sí, ahora mismo. Mira, es que cuando las cosas se ponen mal, todo es susceptible de empeorar. Entonces, tuvimos el programa con Hanna Yaru. También os digo que hoy, qué casualidad, 12 de septiembre, se están celebrando en todas las agrupaciones socialistas de Madrid la elección de sus comités locales. Sí, por ese motivo no puede estar. Eso forza mucho la situación. Pero a última hora habíamos hablado con un amigo nuestro, un gran amigo y una gran persona, que es Julián Parra.
Y en principio dijo que iba a venir, pero tengo aquí grabado en el móvil que se ha caído por la calidad de su casa y está ingresado en el hospital Puerta de Hierro. No sabemos en qué estado se encuentra. Julián Palomar es el presidente de la Fundación Socialdemócrata. Entonces Daniel la cubierto perfectamente, lo que entendíamos. Lo hubiera hecho mucho mejor, ¿eh? Sí. El PICAC y el PSOE tienen mucho trabajo en común, muchas cosas hechas en común. Y yo me puse en contacto con Juan Lobato, que es, como ha dicho Gisela, el secretario general del PSOE de Madrid y es senador por Madrid, para decirle que, bueno, que estábamos así, que necesitábamos, y joder, voy a mandar un saludo por lo menos, y si os pediría que lo escuchemos, porque lo ha hecho con todo el cariño del mundo, eso lo puedo garantizar. Sí. Que él quería estar aquí, pero como ven, lo justificó Millán, que en todas las agrupaciones de Madrid estamos celebrando las elecciones. Por ese motivo ni Hanna Yalú ni Lobato podía acompañarnos, pero nos ha mandado nuestro hermano que los has hecho mucho mejor. Gracias, gracias. Yo quería dar un paso solo para que la gente entienda un poquito, porque hay unos pasajes que ya le ha dicho que Amílcar Cabral es cabeza de África, porque dice cabeza de África no es porque es más que todos los líderes que lucharon por la independencia de África. Tenemos Kwame Nkrumah, tenemos Nelson Mandela, porque la lucha de Amílcar Cabral era totalmente diferente con la lucha de los otros líderes, porque él ha luchado a unificar un pueblo analfabeto, porque aquellos momentos que él empezó la lucha no había un licenciado en Guinea y Cabo Verde. Tanto en Ghana había licenciados, en otros países, eso para reparar que la lucha de Amílcar Cabral, nosotros somos pioneros y conocemos la historia de Amílcar Cabral, pero su historia también se ha llevado con que muchos países africanos empezaron a la independencia. Por la revolución de Guinea-Bissau surgió el 25 de abril, que el gobierno Salazar se tumbó, y con Amílcar Cabral ayudó a fundar MPLA, por eso independencia de Guinea-Bissau, porque Cabral no quería luchar, solo quería reforzar para no desvalorizar la lucha de otros líderes africanos, porque la lucha de Amílcar Cabral era diferente. Es muy difícil que un país como Guinea-Bissau, con casi 41 etnias, unificar, que no sabe escribir, y coger un país como Cabo Verde, una isla que está lejos de Guinea-Bissau, unificar esos dos pueblos para luchar por un objetivo común para nosotros, Amílcar Cabral, y no poder haber otro líder que no sea si su teoría y sus políticas. Gracias. Gracias, Brian. Queridos amigos, amigas, mandaros un abrazo muy fuerte y una felicitación y agradecimiento por la iniciativa de celebrar este acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Amílcar Cabral. La verdad que es una iniciativa muy positiva y siempre viene bien recordar y con perspectiva histórica además la figura de alguien así, toda su lucha en contra de la colonización, los derechos humanos. Que enhorabuena, que me alegro mucho que celebréis este acto y que espero que lo disfrutéis, que paséis una buena tarde y que compartáis un buen rato entre todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Lobato. Solo quisiera decir una cosita más, si me permite, Gisela. Entonces, dado que se está por de acuerdo de la figura de Amílcar Cabral, yo lanzaría un reto. A ti, que yo sé que eres muy emprendedora, además lo sé perfectamente, yo os citaría para dentro de un año. Justo dentro de un año es el centenario del nacimiento de Amílcar Cabral. Creo que merecemos un esfuerzo y hacer un gran acto para entonces. Tenemos un año por delante. Gracias. Gracias. Gracias, Millán. Tomamos la palabra. Yo quería añadir también algo de Amílcar Cabral. Porque Amílcar Cabral, yo conozco a Amílcar Cabral personalmente. Él fue alumno de escuela de piloto. Personalmente, yo conozco a Amílcar Cabral. Y mire, cuando mataron a Amílcar Cabral, yo tenía 8 años. Pero claro, 8 años, 9 años lo hice yo en Alemania, ¿cómo se llama? La República Democrática de Alemania, Berlín. Salimos de Guinea Conakry el día 18
pionero. Feira de pionero. Amílcar Cabral foi que nos marrou o lenço, a garganta, e nós entramos no avião e fomos para a República Democrática da Alemanha, que é Berlim. E estávamos na Berlim, Amílcar Cabral, porque nos mataram no dia 20 de janeiro. Então, el dia 21 por la mañana, estávamos no comedor, hacía muchísimo frío. Muchísimo frío. Então, estávamos comendo, naquele tempo estava com uma tia minha, que se chama Fátima, foi ela que nos levou, é nosso cozinheira. ¿Me entiende? Então, por almoço, pensávamos que nesse dia tínhamos programado para irmos ao Palácio da República Alemã Democrática, para ir a visitar o palácio. Éramos 15 niños, entende? E não fomos. Pensávamos, bueno, hacía muito frio, quizá por isso. Sin embargo, a minha Clara já estava morta, e ela sabia. Pero já não podia aguentar. Depois do almoço, nos juntaron todos no salão e nos disse, mira, acaba de assassinar a minha Clara, por lo tanto, mañana temos que volver outra vez para Conakry. Volvemos. Para Conakry, naquele tempo eu estava na Jardín, e disse Jardín de Toma, em Guiné-Conakry, que tem aquelas linhas para tudo. Vale. Eu tinha um tio que me levou a mim, meu tio, primo de minha madre, que me levou a mim, que se chama Emílio, foi o que me fui a buscar. Porque eu sou de León da Libertad. Essa coisa de bomba palma, você utiliza, essa é curioso, porque eu perdi 2 irmãs na luta contra o português, perdi 2 irmãs. Uma tinha 5 anos e outra tinha 7 anos. E bem no dia, o filho me disse, Rolinho, tu sabe que a tu tio lo han cogido? Eu disse, pero por quê? Disse, porque está também a morte da minha Cabral. Claro, meu tio estava naquelas gentes que queriam escapar, e no Censo Cané, como moturé, porque escaparam num barco português. E logo lo deteniram no meio de altas mar. E ele se tirou curado. Por nada sabe, ¿me entiende? E eu tenho 2 famílias que morreram por a morte da minha Cabral. ¿Me entiende? E bueno, pues yo dije, es una persona que yo conozco, no, bueno, se dice una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, leemos la historia, yo conozco muy bien la historia de Amílcar Cabral, ¿me entiende? Y es una persona que yo conozco, porque si Amílcar Cabral un día se despertaba, Amílcar Cabral, y ve que Guinea-Bissau y Guinea-Cabo Verde es un país separado, no sé qué pensaría ese hombre, se suicidaría, porque Amílcar Cabral no lo pensó nunca. Me gusta Cabo Verde, porque Cabo Verde está siguiendo el legado de Amílcar Cabral. Cabo Verde hoy en día es un país más democrático en África. Un país democrático, ¿por qué? Porque sigue el legado de Amílcar Cabral. Pero nosotros no seguimos el legado de Amílcar Cabral, porque yo siempre hablo de eso, no es porque mi padre, Nino mató a mi padre, naquele golpe que Nino era isso, no año 80, que o Cabo ya no tiene toda su razón, tiene todo su motivo. Ese problema de ideología de África. No, Luis Cabral era cabreriano. Le han dado golpe de Estado, por lo tanto nosotros también tenemos que separar. Pero se precipitaron muy bien, porque Cabo Verde hoy en día está bien. Guinea está mal. Guinea empezó a estar mal desde el día 14 de noviembre del año 1980 hasta hoy. Culpables no es Yomaf, no es ese hombre que tenemos ahora que no sabe ni qué habla, tú no sabes ni qué idioma habla, nadie sabe dónde viene, porque Guinea no es. Pero bueno, si él quiere construir para Guinea, que construir. Pero no sabe, no tiene idea. Esse gente não ha hecho daño a Guinea. Que hizo daño a Guinea-Bissau é João Fernando Vieira Nino, um combatente que lutou para aquele país. E por que golpe de Estado? Que ha hecho Guinea-Bissau para cada golpe de Estado? Guinea-Bissau andava mal? Não. Se nós estávamos todos em cima, porque esse país, por isso ele concluiu a independência, estamos em cima de Senegal, em cima de Guiné-Conakry, estamos em cima deles todos. E vinha outro líder, como por exemplo Samora Marcel, que vinha assim, Nino assim, se le ponía dinheiro no ojo, tu mira, tu vê, que o cabreriano está en un buen sitio, que las que trabajan bien, y el otro, hombre, si yo soy inteligente, más que tú, es normal, pero claro, nosotros venimos de zona libertad, venimos de mato, de selva, vamos a llegar y meter una banca a través de saber trabajar en una banca, no sabemos, y esto es lo que quiso, ¿cómo se llama? Nelson Mandela. Nelson Mandela dice, mira, estos son todos africanos, son blancos, son lo que sea, da su lugar, pero no nos aprovechamos de eso. Nino no dio golpe de Estado porque él sabe perfectamente que no sabe administrar, no sabe presidir, nada. El trabajo es militar, ya te cuento.
Foi ele que libertou com Guiné-Bissau, foi ele que destruiu Guiné-Bissau, como se fosse uma pessoa que sabe, que ha dormido na selva, um mosquito, e de que todo, etc. Sabe todo o que ha passado. Guiné, mira, eu preferiria aquele tempo que o português estava no meu país que este tempo. Porque nesse tempo é pior. Mi país lo que pasa, a gente não quer mirar, não é pior ser porque não quer mirar. Guiné-Bissau está muito mal. Eu me estudei em Rússia. Eu soy piloto de helicóptero. Cuando terminé mi estudio me metí en Portugal. ¿Qué voy a hacer? Yo siempre decía que yo quiero ser piloto para luchar contra los portugueses, pero la independencia ya acabó. A tener independencia ya no me interesa. ¿Me entiendes? Y en eso está fatal, está malo. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocer. Yo, mira, me alegro mucho por eso que estamos hablando de la Amílcar Cabral, que estamos recordando, porque es nuestro padre, Si usted ve a Amílcar Cabral cómo jugaba con nosotros en el jardín, con la que ve cómo jugaba con Amílcar Cabral todos los días por la mañana, antes de seguir ya estaba dentro del jardín, para ver cómo comíamos, lo que hacíamos, mira, es increíble. Cuando tú conoces a Amílcar, sabes que tú conoces a una persona, es una persona que la verdad no tiene calificación para calificarse, señoras, no tiene. Yo lo que quiero, nuestra esperanza aquí, Partido Socialista, no vamos a tener esperanza, pero no hay un Partido Socialista también, porque yo ese Partido Socialista no me gusta. El Partido Socialista de España no me gusta. ¿Por qué? No, porque la izquierda siempre tiene problemas. La izquierda siempre tiene problemas. Ese partido va por ahí, viene por aquí. A mí, yo tenía esperanza solamente en una persona, Pablo Iglesias. Yo tenía una esperanza de esos chavales de Podemos, pero ¿dónde salió con cara a pagar? Ahí donde se acabó su política. Ahí donde se acabó su derecha, medio de comunicación derecha de aquí de España, que estamos en falta. Acabaron con él políticamente. Es cierto que acabó con su cabeza política. Debía dejar de pagar, luchar contra España para... ¿Sabe? Que la verdad yo tenía mucha esperanza en ese señor. Yo lo veía como Largo Caballero. Yo lo veía como Largo Caballero, un ladrón de Olguita. Así veía yo Pablo Iglesias. Pero ese señor destruyó su política, ahora ya no es político, nadie sabe quién es él, y por lo tanto muchas gracias. Presentar, es un testigo porque entre nosotros que estamos ahí, para el sobrino de Cabral, que es doctor Cabral, Fernando Cabral, que para nosotros es uno de los cabezas de la salud de Guinea-Bissau, porque yo leí su historia cuando participaba en la Escuela Nacional de Salud, y hoy está ahí, aquí en España, en el tratamiento, y él también es un testigo de la historia, porque son los niños de escuela piloto, que nosotros llamamos escuela piloto. Cabral, nosotros no íbamos a nacer, él estaba presente y ellos que Cabral llevaba, por eso él ha dado su testigo, porque una persona que conocía aquellos momentos, Gisela también estaba pequeña y Gisela no sabía nada, pero él sí conoce a Cabral y sabe lo que ha pasado, porque Cabral le ha mandado, él era militar para estudiar el piloto y no quiere volver, y estudió en Rusia y se quedó aquí, y ahora español lo han cogido. Bienvenido. Si a alguien del público también le gustaría dejar un mensaje de legado a Amílcar Cabral. Y el de Cabo Verde, si no está su representante, ¿puede dar una palabra? Andrés, nos gustaría oír una... yo sin ánimo de ser prepotente, creo que he estudiado bien la figura de Amílcar Cabral en los últimos años. Y hay una característica suya que no lo he oído hoy aquí, que era su capacidad de integración. Porque él, cuando inició la lucha armada, siguiendo, para que todo el mundo lo entienda, digamos, las tesis guerraristas, que no son guerraristas, ¿no? Es decir, de que hemos agotado todos los caminos, no queda más que responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria, ¿no? Él dijo siempre muy claro a los guineanos y a los caboverdianos que la guerra no era ni contra Portugal ni contra el pueblo portugués. Era contra el colonialismo, contra el imperialismo y contra el Estado fascista de Portugal. Se dio el caso que en Guinea había colonos portugueses que también se sentían guineanos y querían colaborar en la lucha por la independencia, y Cabral no tuvo ningún problema en integrarles en el partido y en las filas revolucionarias. E incluso, no tengo la veracidad de esto,
parece ser que se hablaba con los soldados portugueses que eran prisioneros. Se les contaba la razón de la lucha, que no entendían cómo ellos, siendo de clase obrera, de clase marginal, estaban allí luchando contra ellos, y al final había soldados portugueses que se pasaban a las filas revolucionarias, ¿no? Creo que esa es la grandeza también de un líder, esa capacidad de convicción, no de adoctrinamiento, de convicción, ¿no? Y esa cualidad creo que está muy desarrollada en la política de Amílcar Cabral. Y bueno, a mí me recuerda mucho a otro personaje de América Latina que era Sandino, ¿no? Y bueno, como en Nicaragua decía, mataron a Sandino pero no mataron la idea. El día que mataron a Sandino, en cada uno de nosotros nació un Sandino nuevo. Y eso realmente creo que es lo que tiene que ocurrir en Guinea-Bissau. Tiene que nacer más Amílcar Cabral en cada guineano. Y referente a Cabo Verde, a mí es algo que me entristece enormemente, ¿no? Porque hoy en día yo pienso, conociendo lo que conozco de Cabral, que él no habría concebido nunca dos estados en esa lucha que llevaron. Porque hay que saber un poquito de historia para entender esto. O sea, Cabo Verde, cuando llegaron los portugueses, estaban desiertas. No encontraron un solo ser humano. Pero eran unas islas que parecía que tenían buen desarrollo para algunos cultivos de América que se podían experimentar allí, como caña de azúcar, café, y tener esos productos más baratos. Entonces, ¿qué hicieron? Trasladar población para trabajar en esas tierras. En otras palabras, trasladar esclavos. ¿De dónde los llevaron? Del sitio que tenían más cerca, Guinea. Por tanto, los caboverdianos son de origen guineano. Son guineanos. Y por eso Cabral concebía que era el mismo país, Guinea y Cabo Verde. Separaron dos colonias fue una cuestión del colonialismo portugués, ¿no? Entonces, los caboverdianos, los guineanos, el mismo pueblo, la misma raíz. Esto lo mismo, no tenía sentido crear dos estados. Y creo que al final, como dijo este señor que habló ahora, el culpable de él, no él como persona, sino todo lo que se formó a su alrededor fue João Vieira y su hambre de poder. Eso fue lo que rompió esa posible unidad, y creo que es, digamos, la mancha que queda todavía para culminar la obra de Cabral, que algún día Guinea y Cabo Verde se conviertan en el mismo estado. Sí, señor. Nos gustaría escuchar mensaje del representante del PAICB, el Partido Africano de Cabo Verde. Bueno, antes de nada agradecer el convite, y la verdad que me quedo un poco triste porque la persona que había preparado todo el discurso, estudiado la biografía de Amílcar Cabral, está en un evento en Parla y no va a llegar a tiempo. Pero la verdad que me gustó mucho lo que he oído y me gustaría seguir aprendiendo más cosas de Amílcar Cabral, porque parece que hay muchas cosas que yo no sabía y que no sé, ¿no? Pero aquí es verdad que soy caboverdiano y hay muchos de Guinea, pero yo siempre he considerado como hermanos, ¿eh? La lucha, bueno, ha habido alguien por el medio que nos separó de países, pero mis hermanos de Guinea nunca voy a olvidar. Así que muchas gracias. No tengo muchas cosas para decir, la verdad que lo de PAICB aquí en España estamos recién criados, o sea que hemos formado el partido hace poco tiempo y todavía estamos planejando cosas, ¿sabes? Pero espero que entre ustedes y nosotros de Cabo Verde vayamos ganando amistad y todo eso, para que luego ya, cuando más tiempo, ya sí podemos celebrar cosas. Me encantó lo que el señor de Alcalá de Henares, ¿no? Sí. Que yo también soy de Alcalá de Henares. Así me encantó mucho lo que usted nos han enseñado, y también al señor también. Y nada, pues mira, vamos a aprender con compañeros a ver si llegamos hasta donde queremos llegar, ¿ok? Muchas gracias. Y vamos a devolver el CP
PAIGC, Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Lo vamos a recuperar. Me gustaría, Sandra, por favor, nos dices algunas palabras sobre el nacimiento de Amílcar Cabral. Ella no, pero sí que tengo que decir algo, me levanto como comentarista, gracias, comentarista, presentadora, artista. Primero, yo soy una persona que vengo aquí y asisto a un evento en el cual efectivamente pues muchas personas no estamos informados de quién es este efectivamente líder que tiene hoy la suerte y la gran fortuna de tener el cariño de este evento, ¿no? Y que no está esta persona y que obviamente pues es importante el gesto que estáis teniendo, ¿no? Lo que yo sí estoy viendo, independientemente de que he leído y lógicamente pues se aprende, es que hay una realidad actualmente en el mundo con un exceso de masificación, ¿vale? Un planeta masificado en el cual los intentos a veces de unificación, de unificar o de llegar a síntesis, como es el pensamiento libre, ¿de acuerdo? Habría que efectivamente llevarlo a las escuelas y estudiarlo absolutamente de forma muy rigurosa, porque no es un cachondeo, no es broma, no es algo a tomar en serio. Es más, se podría hasta despolitizar perfectamente para llegar a ser seres libres. El mensaje creo que está muy claro. Y también está claro el lema y el eslogan que ha creado Gisela, que es muy creativa, en ella hay un alma artista, lo sabemos, y que cuando dice que está dormido y que no está muerto, yo creo que está bastante claro, con toda humildad, lo que quiere decir, ¿no? Es decir, cuando alguien se duerme, es que se va durmiendo, pero yo no diría tanto en los laureles de él, sino que los seres humanos nos dormimos en los laureles de aquello que va más o menos sugestionadamente bien por el exceso de imagen, el exceso de hablar de sociedades de confort, el exceso de hablar de las sociedades del ocio. Todo esto son campos o jardines que yo creo que son, no diré peligrosos porque no, en realidad el peligro no debe haber peligro entre las personas, no tiene que haber peligro, salvo el que genera el peligro, ¿no? Entonces sí que me gustaría ahora sentarme, daros las gracias, porque lo que quiero decir con esto, si puedo, en mi interacción, es que efectivamente, tanto las personas agnósticas y apolíticas como yo, debemos de apoyar este tipo de inquietud, porque es que lleváis razón. Es que hay que preocuparse porque surgen carismas, personas carismáticas que no tienen nada que decir, nada que expresar. Quizás porque les guste salir en la cámara, a lo mejor son personas que les gusta, perdonen la expresión, el trepeo, ¿no? Porque yo no lo puedo entender. Es decir, las personas que nos ponemos a hablar ante los demás es porque realmente hay un dolor, hay un sufrimiento, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Así que nada, yo solamente deciros que apoyo plenamente la inquietud que tenéis, porque es una inquietud real. Yo estuve a Marruecos, no conozco África plenamente, por esto no me meto más que hacer cosas hasta para actuar o escribir, me tengo que informar. Pero sí conozco que hay, no ha habido casos en la historia, porque yo lo he vivido, no voy a poner nombres, de que es real, de que hay que tener claro que la conciencia de las libertades y el espíritu libre solo puede serlo bajo decisión del individuo. Que la educación es básica y que la educación, todos los educadores lo saben, que no pueden fabricar seres, fabricar como queremos ser, sino hay personas que nacen con más aptitudes, pues se les tiene que potenciar, personas con menos se les tiene que orientar y proteger absolutamente. Estoy conforme a todo lo que son las personas que luchan contra los poderes, nada más. Sandra, muchísimas gracias, muchas gracias a todos que nos acompañan en este momento tan grande, tan especial. Hemos tenido el testigo vivo de Cabral, alguien que lo ha conocido, cuando Cabral dormió y yo no había nacido todavía.
como sigo siendo y seguiré siempre diciendo, Cabral está dormido. Fernando Cabral ha tenido, también son los testigos que yo he podido conseguir aquí en España, traer para demostrar que realmente existe pensamiento de Cabral, existe obra de Cabral, son testigos de sus obras, y que nos gustaría y que me gustaría, en nombre del partido PAIGC, en nombre propio de Amílcar Cabral y de sus 3 amigos, compañeros que fundaron el partido, ayudarnos a que Cabral despierta. Sandra, muchísimas gracias por el gesto tan bonito que has hecho en Guinea-Bissau, en los pueblos, como había mencionado hace unos minutos atrás. Llevamos 4 años sin escuela, que ese es un crimen. Prohibido ir a la escuela, con las puertas de las escuelas cerradas con candado, hospital cerrado con candado, prohibido ir al hospital. Tengo 1032 niños desde la edad de guardería hasta la universidad que estoy apoyando gracias a poco mis recursos de mi trabajo, y Sandra ha visto esa labor y nos ha donado cuadernos, lápices, para que estos niños puedan dibujar sus futuro. Mientras nos han cerrado puertas de la escuela en Guinea-Bissau con candado, yo, en nombre de Cabral, seguiré mandando libros, seguiré mandando cuadernos, seguiré mandando lápiz, seguiré poniendo lápiz en cada puerta de los niños para que dibuja su sonrisa hasta que la puerta de la escuela se abre. Doy palabra a Frank y nos despedimos. Gracias. Yo solo quería añadir una idea, y es que es una idea de Cabral, que también tiene que ver con las intervenciones que habéis ido haciendo sobre la situación de cómo está ahora el país y cómo están otros países de África, ¿no? Porque también en la lucha anticolonial y en la lucha antiimperialista había también a veces gente muy inocente, ¿no? Que creía que bastaba con que se marchara a Portugal o bastaba con que se fuera a Francia, pero al final Portugal, Francia, Inglaterra se quedan todos, porque al final hay gobiernos a veces títeres, ¿no? O gobiernos que obedecen a intereses económicos de los imperialismos y de los países. Fijaros lo que hay creado ahora en África Occidental contra Francia, ¿no? Y tendríamos mucho que hablar si esos son golpes de Estado, si esos son movimientos populares, o sea, ¿qué está pasando allí, verdad? Entonces, he buscado una frase de Cabral muy buena que dice: el objetivo de esta lucha no solo es contra el colonialismo, sino contra las estructuras de cualquier opresión. Y ese es el asunto, ¿no? Es decir, entonces, la lucha continúa, la vida nunca ha sido fácil, y desde el movimiento obrero, en la lucha de Pablo Iglesias hasta la actualidad, todo es luchar por mejorar la sociedad, por conseguir condiciones más justas y de igualdad para los ciudadanos, ¿no? Sean estos blancos, negros y sea en cualquier lado, ¿no? Así que... Yo quería solo agregar una cosa, y es que el compañero quizá... es una idea que me quedé muy grabada anoche cuando leía, y Amílcar hablaba de africanizar, porque claro, y esto lo entendía yo también, yo vengo de un país que fue colonizado por España, que logró su independencia, pero cómo después de que logramos nuestra independencia es importante reencontrarnos con lo que fuimos antes de que llegaran los colonizadores. El tema es que eso que fuimos muchas veces ha desaparecido totalmente, ¿no? Entonces es importante volver a reencontrarnos con el nativo que fueron nuestros antepasados en América Latina, con nuestros hermanos originarios que le llamamos allí, pero también hacía la reflexión en relación con quienes hemos emigrado y quienes estamos aquí, y los hijos de quienes hemos venido de otros países, para empezar a trabajar desde la inmigración la idea de que en los colegios y en las escuelas
españolas, se dé una educación diferente, donde se visione de otra forma o se enseñe a reconocer de dónde venimos y cuáles eran nuestras culturas originarias en estos pueblos, ¿no? Que esa parte no se cuenta y no podemos dejar que nuestras futuras generaciones desconozcan sus raíces, de dónde viene y su africanismo, como hablaba Amílcar en su discurso, ¿no?